Don Jorge Cortés me pidió que hiciera una introducción del doctor Gerardo Ábalos y es casi que imposible hacer una introducción de Gerardo Ábalos en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Bueno, no imposible, pero yo no sé si tiene sentido, siendo Gerardo Ábalos tan conocido en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. En fin, nada más para comentarles rápidamente, el doctor Gerardo Ábalos aquí presente, tibaseño de corazón, pero creo que todavía no es sapricista. Sacó su bachillerato en la Universidad de Costa Rica en 1991. Después pues quiso aprender inglés y se fue a los Estados Unidos. Y terminó como en el centro de los Estados Unidos, en Missouri. Y en la Universidad de Missouri sacó su maestría en 1996. Después le gustó tanto Missouri, pero no le gustó la universidad, que se pasó de universidad, se quedó en el estado y sacó su doctorado en la Universidad de Missouri en la ciudad de San Luis. Eso fue en 1999. Allá, por supuesto, aprendió el inglés, aquí aprendió el español y dónde no sé, pero aprendió francés, entiende un poquito de francés, lee francés. Además, por si no lo saben, toca guitarra, ¿cierto? Sí, pinta cuadros, excelente chef de barbecue y portero de vez en cuando, aunque dice que no es tan bueno, pero si lo ponen en una mejenga, dice que de defensa es mejor. Como profesor, después de su doctorado, ha sido profesor aquí en la Universidad de Costa Rica, por supuesto, ha sido profesor en la ERD también, y en una institución asociada con la Academia Estadounidense que se llama The School for Field Studies. Ha sido profesor visitante en la Universidad de las Redlands en California y en la Universidad de Ulm en Alemania. Tiene un montón de publicaciones, más de 40 publicaciones. Ustedes ven más o menos la carrera de publicación de Gerardo. Empezó con cosas más ecofisiológicas, después se pasó a cuestiones de manejo y conservación, creo yo. Tiene un montón de publicaciones con alometría en plantas y yo creo que las últimas andan por ahí de diversidad funcional y en esa dirección. Gerardo tiene amplia experiencia en congresos internacionales, foros, por supuesto, excelente representante de la Academia Costarricense, ha sido editor asociado de una excelente revista de ecología que es Ecología y revisor de un montón de revistas de corte nacional e internacional. Hoy está con nosotros entonces acá y nos viene a hablar del rol de las palmas en el secuestro de carbono en bosques tropicales. Y sin más, los dejo con Gerardo. Bueno, gracias Carlos y gracias Gerardo por esa presentación. En realidad, pues gracias a ustedes también por venir y compartir este ratito para discutir algunos de los tópicos de investigación que me interesan. Obviamente, en este caso vamos a hablar un poco de las palmas y hay que ponerle en un contexto amplio, porque estimar no solamente la cantidad de carbono que tenemos en el planeta, sino también la dinámica de ese carbono es de enorme importancia. Todos sabemos que estamos enfrentando el cambio climático, el calentamiento global, y que a medida que progresa el proceso de calentamiento, por ciertos fenómenos climáticos se van acelerando, se van haciendo más intensos. Entonces, entender cómo funciona el carbono tiene importancia no solamente a nivel local, sino también a nivel global. A nivel local podemos hablar de programas de certificación, con lo que es la fijación de carbono. Alcanzar la carbono neutralidad es uno de los metas de la República de Costa Rica para el 2021. Entonces entramos en un proceso de contabilidad donde es necesario pues entender la pérdida de las entradas y las salidas, la manera en que ese carbono se va a almacenar. Y además que esto nos permite estimar el impacto que tenemos sobre el ambiente en términos de nuestros patrones de consumo, nuestro estilo de vida. Esto es muy reciente, los fenómenos del Niño se van haciendo cada vez más intensos. El año pasado, bueno, terminando oficialmente este año, tuvimos un fenómeno del Niño muy fuerte y como que cada vez que enfrentamos uno de estos fenómenos climáticos, hacemos el propio, por lo menos tenemos la voluntad, la intención de mejorar lo que es la eficiencia de nuestro uso de recursos, no solamente a nivel personal,
sino a nivel de país y a nivel global. Bueno, definitivamente nuestro estilo de vida se refleja en el impacto que tenemos en el ambiente. Y yo le decía a mis estudiantes de Historia Natural que ojalá el país se adaptara al proceso de calentamiento global de una forma gradual, de una forma concertada, de una forma proactiva y no reactiva. De cierta manera, el impacto del niño es un recordatorio de lo que nos depara el futuro, lo que nos va a deparar. En cierta medida, podemos decir que es un impacto positivo, porque si bien no nos vamos a adaptar de manera consciente, lo vamos a hacer de manera reactiva. O sea, que nos vamos a ver obligados a desarrollar cambios en el uso de la tierra, en las actividades económicas de una determinada región, que ahorita van en otra dirección totalmente en contraste con lo que es el proceso de calentamiento. Mucho del estudio del secuestro de carbono en los trópicos está concentrado en los bosques tropicales por razones obvias, porque ocupan un área pues bastante grande debido a la dinámica de carbono que es muy alta, al hecho de que tenemos tanto carbono arriba, o sea en la vegetación viva, como en el suelo, por lo menos en el primer metro estamos cerca de una proporción de 1 a 1, también debido a que son ambientes sumamente productivos y al hecho de que es en los bosques tropicales donde se concentra la destrucción del bosque. El último informe de la FAO del 2015 muestra que los países tropicales están perdiendo área de bosque. Nuestro país ha mantenido un área de cobertura cercana al 52%, pero que se ha mantenido casi sin cambio por mucho tiempo. Y los países de zonas templadas están aumentando su área de bosque, pero como tendencia general son los países tropicales donde se concentra la pérdida del bosque tropical. Y si nosotros, sin entrar mucho en números, ¿verdad? Porque los números van a variar de acuerdo de la fuente, acuerdo al año en que se consulta, ¿verdad? Estos números constantemente están cambiando, pero más o menos un 85% que tenemos en los ecosistemas terrestres del carbono que está almacenado en los ecosistemas terrestres es vegetación, es bosque, y los bosques tropicales contribuyen aproximadamente un 50% de ese carbono. Entonces definitivamente tenemos que concentrarnos en ecosistemas tropicales, especialmente bosques. Y lo digo porque muchas de estas estimaciones se hacen a un nivel de generalización muy amplio. No estamos distinguiendo entre diferentes tipos de bosque tropical, ¿verdad? Las generalizaciones a veces son muy amplias. Estamos dejando de lado lo que se ha llamado el carbono azul o blue carbon, por ejemplo, de los, como se ha determinado en la literatura, carbono que viene, por ejemplo, de los manglares, de los humedales, que son ambientes muy ricos en carbono, sobre todo no únicamente a nivel de vegetación, sino también a nivel de suelo. Y además son ambientes tropicales sumamente productivos con altas tasas de productividad primaria neta o NPP. Nada más para darles una idea de cómo está distribuido el carbono, obviamente hay que tomar en cuenta el área de cobertura de bosque, pero hay ambientes tropicales que son muy productivos, por ejemplo incluso las sabanas tropicales y los bosques deciduos y los bosques lluviosos, ¿verdad? Que están entre los primeros lugares en términos de producción primaria neta y también en términos de cómo se concentra ese carbono por unidad de área, como lo vemos aquí en términos de la densidad de carbono, pues son valores que están entre los más altos, sin dejar de lado los bosques templados de coníferas. Hay que ver que la productividad primaria neta está concentrada alrededor del Ecuador. Eso es como no es ningún descubrimiento, ¿verdad? Por razones obvias, porque son ambientes que presentan condiciones climáticas que favorecen lo que es la producción de biomasa y dentro de esas condiciones la precipitación es el factor que presenta una mayor correlación con lo que es la productividad primaria neta, pero aún así tenemos diferentes tipos de bosque o de ecosistemas, sabanas, bosques boreales, bosques tropicales húmedos, que son ambientes muy productivos. Pues eso es pues claro, desde ese punto de vista. Y dentro de este contexto tenemos que hablar de las palmas. Obviamente mi grupo es el más importante,
estamos sesgados, ¿verdad?, desde ese punto de vista, porque si estudiáramos lianas, estaríamos hablando de lianas, o de epífitas, o de cualquier otro grupo. Pero las lianas son bastante interesantes desde un punto de vista biológico y ecológico. Primero que todo porque son muy abundantes. No quisiera decir que son muy diversas porque hay otros grupos que tienen más especies, pero aún así las palmas tienen un número de especies que no es despreciable. Costa Rica está entre las zonas más diversas de palmas. La diversidad de palmas aumenta conforme nos aproximamos al Ecuador. Sitios como nuestro país, Centroamérica, pero principalmente Costa Rica, también como el Chocó en Colombia, alcanzan números muy altos de palmas. En nuestro caso tenemos, de las aproximadamente 2.500 especies de palmas, tenemos 107 especies, 29 géneros, mientras que el continente americano tiene 65 géneros y 730 especies. Las palmas están divididas en 5 subfamilias. Vean que la distribución es principalmente tropical, hay algunas especies que alcanzan alturas o elevaciones considerables, pero la mayoría está por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar y son muy abundantes. Casi cualquier fotografía o que ustedes se encuentren en un libro de texto sobre ecología tropical que represente al bosque tropical lluvioso, ustedes se van a encontrar una palma como parte del paisaje. Además de esa abundancia, obviamente esa abundancia está relacionada con importancia ecológica y también cultural. Las palmas están entre los grupos más utilizados por diferentes culturas, especialmente aquellas asociadas con el bosque lluvioso. Entonces, no solamente abundantes en densidad, sino también importancia cultural. Esta diapositiva, aquí me van a perdonar porque tiene mucho texto, en realidad yo quería resumir algunos datos curiosos sobre las palmas y como que no me decidí, la incluyo o no la incluyo. Al final la incluí, pero no la ilustré muy bien. En realidad las palmas se utilizan dentro del reino de las plantas para hablar de récords. Están entre las plantas, por ejemplo, con la hoja más grande, la inflorescencia más grande que pertenece a Corypha umbraculífera, que tiene 8 metros de largo, aproximadamente 24 millones de flores, la semilla más grande, el tallo de mayor longitud, en este caso una palma trepadora del género Calamus, un ratán, alrededor de 172 metros de longitud. Hay palmas muy altas que compiten no solamente con angiospermas, sino también con coníferas en términos de altura. La palma de cera, el árbol nacional de Colombia, Ceroxylon hyundiudense, puede alcanzar, yo encontré un dato que hasta 80 metros, pero en realidad puede alcanzar hasta alrededor de 60, lo cual no es despreciable. Y bueno, en términos de abundancia hay diferentes números. Esto es importante más tarde en la charla porque cada bosque tropical es diferente y nosotros tendemos a hacer generalizaciones a veces muy amplias. En la selva tropical de Veracruz, en los Tuxtlas, tenemos que las palmas aportan un 3.4 de las especies, pero una gran proporción de los tallos. Generalmente se establece este límite de tallos de 10 centímetros de diámetro a la altura del pecho, que es más o menos 1.3 metros sobre el suelo. Y aquí tenemos una palma que es muy abundante, que es Astrocarium mexicano, famoso chocho, como se conoce en Veracruz. Y esta palma ha sido importante dentro del contexto de la ecología tropical porque se ha utilizado para medir la edad de los claros, la apertura de los claros. Cuando un árbol cae, se abre pues un espacio en el bosque, muchas de estas palmas son dañadas y se le crea una cicatriz en el tallo. Y este investigador, Miguel Martínez Ramos, lo que hizo fue medir el tiempo de producción de hojas a lo largo del tallo y estableció una secuencia. Lo que hizo fue calibrarla. Para aquellos de ustedes que tienen la idea de que no tenemos crecimiento anual en bosques tropicales, este es un ejemplo de una especie que se acerca mucho a un crecimiento anual mediante la producción de hojas. Obviamente Miguel lo que hizo fue calibrarlo, ¿verdad? Este Astrocarium se ha utilizado para medir la edad de los claros. En la isla de Barro Colorado, las palmas representan el 11% de los tallos dentro de este límite de edad. Con Enocarpus mapora, una de las, la especie dominante,
de palmas en la isla. Y en la selva, vea que aportan 25% de los tallos, sin embargo, solamente un 2.6% de las especies. Hay un estudio que se hizo a lo largo del gradiente altitudinal de la selva al volcán Barba, que lo hicieron los Lieberman, y ellos tienen tallos, bueno, datos, igual, nuevamente, de diámetros de tallos de 10 centímetros o más, y establecieron parcelas a lo largo de ese gradiente de 1 hectárea, y pues aproximadamente unas 14 parcelas. Y lo que encuentran es lo que se ha establecido en otros sitios del trópico, es que la diversidad de las palmas es mayor en bosques de bajura y tiende a disminuir con la elevación, como lo vemos en el caso de este estudio que se hizo en Bolivia por Kessler. A medida que nosotros subimos en elevación, la diversidad disminuye, el número de especies disminuye, pero igual tenemos palmas que realizan pues, funciones ecológicas muy importantes en esos hábitats montanos. Finalmente, las palmas son dominantes en algunos ecosistemas, principalmente aquellos que están relacionados con humedales. En el caso particular de Costa Rica tenemos los yolillales. Si ustedes van al Amazonas, hay muchos lugares en Ecuador, Perú, Bolivia, que están dominados por esta especie Mauricia flexuosa. Lo que usted ve a la distancia es un bosque de palmas que está inundado y que tiene como uno de sus habitantes principales, una de las razones por las cuales no hay muchos datos, hay anacondas. Y luego, obviamente, también en Amazonas hay suampos dominados por Euterpe oleracea. En Costa Rica tenemos Euterpe precatoria. Euterpe oleracea es una especie clonal, precatoria es solitaria, y oleracea forma rodales dominados, domina una pues, área significativa. Euterpe es fuente de palmito, es fuente de frutos que tienen alta concentración de antioxidantes, el famoso azaí, una de las especies que forma el azaí. Ustedes posiblemente se lo encuentren en tiendas que vendan productos así para la salud. El vino de azaí o el té de azaí viene de Euterpe precatoria, también de Euterpe oleracea y de Euterpe oleracea. Bueno, todo eso está dentro del contexto de la dinámica de cómo funciona un bosque tropical. En la literatura de ecología tropical está bien establecido que las especies se van a pues, divergir en sus necesidades o estrategias de regeneración en lo que se llama el nicho de regeneración. Eso nos crea una alta diversidad de especies, tenemos una alta concentración de especies. Así que hay sitios en Ecuador de 1 hectárea que tienen más de 1000 especies de plantas vasculares. Y esa diversidad a nivel taxonómica se refleja en diversidad en términos de estructura, lo que llamamos las relaciones alométricas, la relación entre el crecimiento de una parte de la planta en relación con el otro. Desde este punto de vista, las palmas representan un sistema que es relativamente sencillo, a través del cual nosotros podemos entender cómo ocurre ese proceso de adaptación al gradiente tan amplio de condiciones físicas que tenemos en el bosque tropical, que las palmas nos permiten estudiar eso, porque son relativamente sencillas, fáciles de cuantificar en relación con árboles del dosel, que pueden ser sumamente masivos, difíciles de medir. Entonces, hay otra condición que determina la manera en que las palmas se distribuyen sus recursos, cómo es que se adaptan a ese gradiente ambiental, y es la ausencia de un cambio vascular. Además, la ramificación en la familia no es que esté ausente, es rara. En nuestras especies no tenemos una ramificación, las palmas crecen a través de los meristemas apicales del tallo de la raíz y no tienen cambio, no tienen un cambio vascular. Entonces a la gente les ha costado entender cómo es posible que las palmas puedan aumentar en altura y aumentar en diámetro, ¿verdad? Es como si yo les pidiera a usted, tomen un lápiz y háganlo lo más largo que puedan y luego colóquenlo en forma vertical. ¿En qué momento se me va a quebrar el lápiz? Pero entonces tiene que haber una relación entre la calidad del material, la magnitud del diámetro y la magnitud de la altura, que nos permite mantener una columna que esté pues equilibrada. Las palmas nos permiten pues explorar preguntas de ese tipo,
utilizando la alometría. Y algo muy interesante, y lástima que no esté Walter Marín acá porque me hubiera recordado, o mejor, voy a cambiar, que dicha que no está Walter Marín acá porque me lo hubiera recordado, y es que este autor, Gary Tomlinson, afirma que las palmas son organismos unitarios, que tienen un alto nivel de integración fenotípica. Eso quiere decir que las partes que las componen, los módulos, tallos, hojas, raíces, tienen un alto nivel de correlación. No se comportan necesariamente como el resto de las plantas, que vienen a muestrear el ambiente de una manera modular, ¿verdad? De una manera semi-independiente, lo que en fisiología llamamos unidades fisiológicas independientes. Claro, Tomlinson también hace afirmaciones como que ese tipo de crecimiento que tienen las palmas, que les permite aumentar el tallo, es un crecimiento primario sostenido, porque los tejidos primarios, como el parénquima, básicamente son eternos, duran lo mismo que la vida de la palma, y el parénquima, como ustedes saben, puede retomar su actividad meristemática y rediferenciarse. Entonces las palmas, como vamos a ver, el tallo está formado por haces vasculares que están inmersos en una médula parenquimatosa, y mucho de ese parénquima se vuelve a rediferenciar y se convierte en fibras, y eso facilita lo que es el soporte mecánico de las palmas. Entonces, en términos generales, podemos utilizar la alometría para contestar un número muy amplio de preguntas, no únicamente lo que es calcular el secuestro de carbono, pero entender nuevamente cómo las palmas adaptan su estructura a lo que es el gradiente ambiental, no solamente físico, sino también biológico. Y dentro de ese ambiente biológico tenemos al hombre, porque son fuente de palmito, ¿verdad? Todos ustedes han probado palmito, ¿sí, verdad? No les creo. En fin, voy a hacer un pequeño paréntesis. Vean que el título de la diapositiva es el mito de Socratea exorriza, la palma que no camina. Y aquí puse no subrayado en mayúsculas, porque de alguna manera mentalmente nosotros asociamos o interpretamos que dice la palma que camina, y esta es una leyenda urbana del bosque lluvioso. A cada rato, y aquí Mario Blanco me ayuda porque él lo identifica o se da cuenta cuando salen estas noticias en las redes sociales o en internet. Vean que en este caso pues artículo fue publicado en junio de este mes, que estas palmas, en este caso Socratea, puede desplazarse 20 metros por año, ¿verdad? Y hay otros en diferentes sitios en internet, algunos tan prestigiosos como la BBC, en este caso Ecuador. Vean que la palma está ilustrada aquí, es Ciliartea deltoidea, es otra especie, no es Socratea, pero ellos citan biólogos y hacen la referencia de que esta palma puede, a través del desarrollo de sus raíces fúlgeas, caminar, desplazarse grandes distancias. Aquí entrevistaron a un biólogo ruso y yo hice la investigación respectiva, y sí existe, sí tiene una posición en la Universidad de Bratislava, pero creo que en algún momento se equivocaron con la traducción del ruso al inglés, posiblemente en las unidades de medición, porque vean lo que dice: a medida que el sol se erosiona, el árbol, bueno, la palma, va a producir raíces nuevas, largas, que va a encontrar más suelo sólido, a veces hasta 20 metros. Bueno, no sé qué estaría utilizando este biólogo, pero yo quiero. Sí, ¿por qué? Porque dice que el cono de raíces fúlgeas puede desplazarse 20 metros o más, y en algunos casos han habido pues comentarios de guías turísticos que nos mencionan que la gente en el campo dicen que cruzan quebradas, que caminan hasta 100 metros arriba y abajo. Es interesante porque por alguna razón, bueno, nosotros publicamos un artículo en Biotrópica en el 2005, y como que es la fuente donde la gente va a buscar en la literatura si esto es cierto o no. Y el otro día me entrevistaron, el mismo día, un periodista de Le Monde y un periodista de la radio polaca. Me preguntaron, ¿es esto cierto?
Obviamente yo les dije que no, que esto es algo que se utiliza para impresionar a los turistas en el bosque, para llamarle la atención. Es una historia dramática que presenta un evento interesante y por eso es que se ha desarrollado esta leyenda. Lo cual me llama mucho la atención porque apenas les dije la verdad, perdieron el interés. Se acabó la entrevista. Ellos querían que confirmaran que eran como los ents, ¿verdad? Esos árboles que pueden no solamente caminar, sino también hablar. Eso me llama mucho la atención porque en realidad cuando nosotros hacemos ciencia, hay aspectos de ciencia que son extremas, que nos debería llamar muchísimo la atención y que eso debería ser razón suficiente para maravillar a la gente. Pero no, apenas uno les dice la cruel realidad, pues el interés se pierde. Lo que nosotros hicimos fue medir el efecto de la pendiente sobre la estructura de las raíces fúlcras, utilizando condiciones de pendiente. En San Ramón, ustedes han estado en San Ramón, saben que en San Ramón si no van para arriba, van para abajo. Las pendientes son muy empinadas, y lo hicimos también en Golfito, si mal no recuerdo en el sendero La Gamba, que también es empinado. Entonces ahí encontramos que no había un efecto de la pendiente, el volumen de raíces era proporcional al tamaño de la palma, es un carácter ontogenético, ¿verdad? Y no existe evidencia para indicar que las palmas se van a mover. En algunos casos, en palmas muy altas, hay cierta orientación de la copa hacia pues, puntos más luminosos del dosel, pero en realidad el evento, el movimiento no ocurre como la gente se ha empeñado en pues, establecer. Y bueno, esto salió también en algunas redes sociales, ¿verdad? En el caso Biotrópica como que le puso atención a la noticia, y nuevamente son como picos y valles. De vez en cuando en el futuro va a salir otra revista que va a decir, bueno, otro sitio de internet va a decir que Socratea se mueve, lo cual no es cierto, pero hay algunos aspectos de la biología de Socratea que son sumamente interesantes. Esto lo vimos en la estación biológica La Selva, donde el pecarí de collar se alimenta de los ápices de las raíces de Socratea. Las raíces de Socratea, cuando están emergiendo, primero que todo el cono de raíces es un cono invertido y las raíces se producen en la base del tallo. Entonces esas raíces nuevas emergen y luego forman, al tener contacto con el suelo, forman una curva, producen más raíces adventicias, son raíces adventicias. Y en el momento en que lo están haciendo son raíces muy suaves, son raíces que tienen como la textura, consistencia de una manguera llena de agua, pues son flexibles. El pecarí aprovecha esta condición y recorta el cono, hace una especie como de falda o minifalda, ¿verdad? Una cierta distancia, y las raíces, algunas de ellas se intentan regenerarse, pero lo que hemos visto es que mueren. De hecho, las raíces, el tejido llega hasta la base donde se produjo y deja un agujero. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de ver cuál es el impacto de este tipo de relación sobre la estabilidad de la palma. Ahí estaban pues reduciendo el 60% del volumen del cono, el 50% de las palmas que medimos, y la concentración del daño se dio en las palmas que son más activas en la producción de raíces, que son las palmas de tamaño mediano que están estableciéndose en el dosel, que son palmas pre-reproductivas que están formando todavía su cono de raíces fúlcras. Algo interesante es que a pesar del daño, la palma no, lo que fue el tallo principal no se desvió mucho, se desvió aproximadamente 5 grados en promedio, y el 75% de todas, únicamente 6%. Bueno, obviamente necesitamos más datos, tal vez a mayor largo plazo, para ver si esas palmas se van a caer. En la selva los pecaríes están concentrados. Pecarí que pone la patita fuera de la reserva, seguramente lo cazan. Entonces eso ha conducido a que haya un número muy grande de pecaríes, que ya está documentado. Orlando Vargas ha tenido observaciones, no solamente de estas, sino también de otras interacciones, en donde muchas plantas de sotobosque están siendo dañadas por la alta densidad de pecaríes. Es un efecto de faunación. Hay que ver que la pérdida de hábitat
ha concentrado los pecaríes dentro de la selva, además que muchos de los competidores, el cari blanco, pues otra especie de pecarí más grande, pues fueron extirpados de la selva. Bueno, todo esto nos lleva al análisis de la relación de diámetro versus altura. Y aquí yo lo que les mencionaba anteriormente es que si nosotros hacemos un corte transversal de un tallo de una palma, vamos a ver lo mismo que vemos en un zacate, en el maíz, haces vasculares dispersos en una médula de parénquima. Haces vasculares dispersos en una médula de parénquima, no tenemos cambio. Y lo que vemos es que la densidad de esos haces se vuelve mayor cerca de la periferia, donde las presiones por el peso del tallo son mayores. Esto ha sido descrito por Paul Rich, y eso muestra que una característica que se utiliza para medir alometría en árboles dicotiledóneos no es muy eficiente para las palmas, que es la densidad del tejido. No podemos hablar de densidad de madera, porque no producen madera, no tienen cambio. En fin, la densidad de tejido no funciona muy bien porque varía de la base hacia la copa y varía también con la edad de la palma. Palmas más viejas son más densas. Entonces, esa característica, la densidad que se utiliza en relaciones alométricas para árboles dicotiledóneos para estimar carbono, no es muy eficiente en las palmas. Lo que vemos aquí es que la densidad de esos haces varía del centro del tallo hacia la periferia, siendo mayor en la periferia. Y además se produce el fenómeno que yo les mencionaba, que el parénquima puede rediferenciarse y puede convertirse en fibras. A esto hay que añadir lo que nos dice Tomlinson, pero no he visto ninguna evidencia al respecto, de que el parénquima es de muy larga duración en las palmas, posiblemente sea cierto. Y esa capacidad del parénquima de producir nuevos tejidos, en este caso es parénquima, es el responsable de que el diámetro en algunas especies aumente en proporción a la altura del tallo. Y con eso, pues, es un manuscrito que estamos trabajando con algunos de los que fueron mis estudiantes, donde estamos analizando la relación alométrica entre el diámetro del tallo y la altura. Algunos de estos datos ya han sido publicados, otros están en preparación como este. Tenemos 3 especies de sotobosque, subdosel y dosel, donde analizamos las relaciones alométricas, tanto utilizando modelos de regresión lineal como de otro modelo 2 de regresión que asume que las dos variables x y y son variables independientes. Tanto en uno como en otro caso, vean que tenemos pendientes bastante altas, 1.48 y 2.14, que se apartan significativamente de los valores esperados para árboles dicotiledóneos, de acuerdo a los 3 modelos alométricos más populares, más comunes. Eso quiere decir lo que esperábamos, que las palmas hacen las cosas muy diferentes a los árboles dicotiledóneos. Y utilizando un análisis de conglomerados donde pusimos las pendientes, las alturas máximas y una variable que se llama proporción de esbeltez, que nos da una idea de cuán delgada es una palma en relación al diámetro, encontramos 3 grupos. Obviamente aquí tenemos sesgos en términos de la composición de especies, porque necesitamos aumentar el tamaño de muestra. Necesitamos tener palmas más diferentes, con formas más diferentes, más representativas de la familia, pero los datos son interesantes. Sin embargo, eso quiere decir que hay estrategias comunes a nivel de sotobosque, dosel y subdosel, en la manera en cómo están construidas las palmas. Nuevamente, esa capacidad del parénquima de rediferenciarse y proporcionar el aumento en diámetro es lo que llamamos crecimiento primario sostenido. Y un punto más con respecto a estas regresiones es que todas fueron significativas, con excepción de una palma del sotobosque, Genoma undata o Genoma edulis, lo cual quiere decir que la relación es significativa. No es una relación muy limpia, tiene cierto nivel de ruido, pero en realidad es una relación estadísticamente significativa que nos indica que hay palmas donde la relación diámetro-altura del tallo funciona. Nuevamente, hay otras donde eso no sucede.
porque para aumentar en altura muchas palmas, la palma africana y la palma de aceite, la de guinensis es un ejemplo, que tiene que formar primero una base muy ancha para luego aumentar en altura. Entonces ahí el diámetro no va a variar con el aumento en altura, pero en un gran número sí sucede. Y esto lo digo porque muchos de los modelos alométricos utilizan el diámetro del tallo para estimar el carbono. La gran mayoría de los censos de especies a los que tenemos acceso no miden la altura, no miden el número de hojas, miden el diámetro, usualmente el diámetro a la altura del pecho a un nivel de 10 centímetros. Entonces, con dos de mis estudiantes el año pasado culminamos dos tesis, una de licenciatura y otra de maestría, y llegamos a generar modelos alométricos para 7 especies, tanto de sotobosque como de subdosel y dosel. Nuevamente, necesitamos aumentar el tamaño de muestra para tener pues una representación más amplia de lo que es la familia. Tenemos Camadorhea tepejilote, Genoma interrupta y Asterogine martiana. Y estas especies, lo que implica la colecta de datos es un proceso de cosecha, donde dividimos a las palmas en módulos, obtenemos el peso seco y luego calculamos el carbono. Carolina Álvarez generó una serie de familias de ecuaciones de regresión porque el uso es muy variado. Posiblemente hay personas, usuarios, que eventualmente van a usar estas relaciones alométricas para calcular el área de hoja en una palma de sotobosque, o cuánto carbono invierte una palma en soporte, en este caso raíces. Entonces no solamente pues, tuvimos modelos dirigidos únicamente a la variable que más se utiliza en estos inventarios, que es el diámetro. Milena Cambronero también en el 2015 culminó su tesis de maestría estudiando estas 4 especies: Iriartea deltoida, Socratea exorrhiza, Euterpe precatoria y Prestoea decurrens, utilizando métodos similares a los de Carolina, solo que ella utilizó palmas más grandes, palmas del dosel en este caso. Más o menos estos son los datos, así son los datos que se generan, donde tenemos una ecuación que está relacionada, donde relacionamos el carbono con una variable morfológica. Esa variable puede ser el diámetro, puede ser la altura, puede ser el número de hojas, podemos tener una combinación de variables. Entonces generamos esas ecuaciones de regresión para estimar el carbono. Muy bien, ahora lo que sigue es ver cuánto contribuyen las palmas dentro de lo que es un bosque tropical al carbono. Aquí hay unos cuantos set de datos. En este caso voy a presentar 3. Creo que pueden haber un poquito más de datos disponibles de este tipo afuera. En este caso, pues Teres Tige y otros compilaron un set de datos gigantesco, donde a lo largo de todo el Amazonas colectaron datos de inventarios. No vamos a ir mucho a los detalles, pero vamos a decir que Euterpe representó el 1.3% de todos los tallos y es la especie más abundante en ese set de datos. Otras familias, ¿verdad?, también fueron abundantes, pero las palmas pudieron ser dominantes, ¿verdad?, en términos de abundancia, con un número pequeño de especies. Aquí tenemos 7 de las especies más abundantes que tenemos en Amazonia. Ahora, estos autores lo que hicieron fue simplemente dar un conteo, cuánto hay de cada cosa. La pregunta lógica que hay que hacer es cuánto contribuyen las diferentes especies a la cantidad total de carbono. Algo que hizo esta autora, Sophie Fawcett, y otros que relacionaron el estudio anterior a lo que es la cantidad de carbono. Bueno, ven ustedes que hay cierta variabilidad en términos del tamaño de parcelas, el número de parcelas. No todas las parcelas tenían datos de crecimiento o de biomasa en este caso. Aplican un modelo general que sacó Goodman y otros en el 2013 para palmas, que estaban basadas solamente en 9 especies del dosel. Y lo que encuentran, en este caso su set de datos fue diferente, salió otra especie como la más abundante, Iriartea deltoide. Iriartea es una palma muy productiva, posiblemente palmas semejantes como Socratea
sean también de rápido crecimiento, de una respuesta rápida a la disponibilidad de nutrientes. Y la tierra no sale muy bien en términos de lo que es biomasa arriba del suelo, sale más o menos en una posición intermedia, pero cuando uno hace la contabilidad respectiva y los datos están disponibles en internet, Las Palmas están proporcionando un 3% de la biomasa. Más o menos esto lo podemos hacer equivalente al carbono, porque la biomasa vegetal tiene entre 0.41, 0.5, de un 41 a un 50%, de cierta variabilidad en contenido de carbono, en peso C. Entonces, ¿cuánto aportan Las Palmas al presupuesto carbónico? Es bajo, en realidad es bajo, y está relacionado en muchos casos con la abundancia. Y vamos a ir un poquito rápido por cuestiones de tiempo. Voy a mencionar el tercer estudio. Vamos a ver. Bueno, conclusiones del primero es que el 50% del carbono y el 50% de la productividad estén concentrados en solamente 1% de las especies, y que los árboles grandes, los árboles del dosel, contribuyen una proporción muy grande del carbono. Entonces es interesante porque los árboles grandes son característicos de bosques primarios y además en sus primeras etapas de regeneración usualmente son tolerantes a la sombra, entonces crecen muy lentamente. Esto quiere decir que necesitamos bosques primarios en buenas condiciones, tróficamente saludables, por un periodo largo. Ahora, aquí tenemos un set de datos que me facilitó Silvia Álvarez, que está aquí presente, en un artículo que, bueno, un set de datos, este es uno de los artículos que ella generó con su profesora asesora en la Universidad de Florida, donde Silvia tiene 40 parcelas de 30 metros por 30 metros, 3 hectáreas. Nuevamente, es una lista de especies, es bastante diversa en mi opinión, a pesar de que el área es pequeña, tiene 104 especies, 82 géneros, 46 familias, 303 tallos. Pentacletra y Socratea son las especies más abundantes. Aquí utilicé los datos de ese inventario, que son datos típicos, ¿verdad? Donde tenemos una lista de especies, tenemos el diámetro del tallo, y usamos una ecuación que es el estándar que se utiliza en la actualidad de Schaff, Jerome Schaff, que utiliza el diámetro y la densidad. La densidad de la especie hay que buscarla en una base de datos, y eso lleva otro proceso donde hay que elegir un valor de densidad. En algunos casos, algunas especies, que son muy pocas, no tienen un valor de densidad. Con eso estimamos el carbono y usamos nuestras ecuaciones para estimar el carbono de palmas. Como podemos ver aquí, Arecácea sale, si bien es muy abundante, sale en el ranking 23 en lo que es la contribución de carbono, y hay dos subfamilias, en este caso Mimosoide y Papilionoide, que contribuyen el 61% del carbono. Las palmas contribuyeron un 0.2%. La mayoría de las especies se concentran en la región pequeña del gráfico en términos no solamente de abundancia, sino también de contribución al presupuesto carbónico. Entonces, similar al estudio de Fawcett, hay árboles que desproporcionadamente contribuyen una gran cantidad de carbono. Pentacletra, con 40 individuos, tomó el 40%, y en el almendro, Dipteryx panamensis, con 4, contribuyó un 14%. Y Socratea apenas llegó al 0.19%. Bueno, la idea siguiente es irse a un set de datos aún más grande. Entonces me fui a las 50 parcelas de la isla de Barro Colorado, y aquí terminé con el cuello estropeado. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que todo hay que pedir los datos están disponibles. Es interesante porque las 50 hectáreas de Barro Colorado, en un área de 1 kilómetro por medio kilómetro, tienen datos increíbles de inventarios donde midieron todo lo que tenía 1 centímetro más de dato, y esos censos lo han repetido pues los años que están indicados ahí. Yo utilicé datos del primer censo, estamos hablando de 260,000 tallos,
Por eso terminé así viendo chinitos con sombrilla y con el cuello, pues por lo menos una tarde me costó destorcerlo. Muy bien, entonces apliqué básicamente los mismos métodos, las ecuaciones, la ecuación de Chaff para las diferentes especies. Vean ustedes que estamos hablando de un número amplio de especies, son 307 especies, 263.000 tallos. Obviamente, como todo censo, hay especies o grupos que no tenían datos, que no tenían, por ejemplo, datos de densidad de madera, pero eran muy poquitos, posiblemente no llegaban a 100. En un set de datos de 263.000 especies, si ustedes bajan toda la base de datos, tienen que tener una computadora muy rápida, porque de un pronto a otros va a atragantarse un poquito. Pero utilizando estos datos, lo interesante es que, si bien Arecacia es abundante, ¿verdad? En Barro Colorado tenemos Ibanthus prunifolius, una violácea, un arbusto de sotobosque que es muy dominante, casi 18% de las especies, que es lo que domina, lo más abundante en la isla. Y dentro de las palmas tenemos Onocattus macora, que representa un 3.5 del total. Entonces, en realidad, pues si bien son abundantes, y esta especie de palma, Onocattus macora, es bastante abundante, no llegan a un nivel alto de carbono. En términos generales, las 50 hectáreas se secuestran 13.000 toneladas de carbono, más o menos 260 toneladas por hectárea, que está dentro del rango para bosques tropicales, según datos de la FAO, pues no andaba tan perdido. Sin embargo, las palmas aportan muy poco. Hay árboles masivos, nuevamente dentro del inventario que ellos tienen, hacen ciertas concepciones taxonómicas, por ejemplo, meten a Bombacacia dentro de Malvacia, y ahí meten una gran cantidad de árboles masivos, árboles del dosel, que son los que pues aportan gran cantidad de carbono. Y nuevamente, para el caso de las familias, ¿verdad? En realidad, pues las palmas andan por acá, están bajitas. Muy bien, eso quiere decir que para diámetros grandes el carbono se dispara. Y nuevamente volvemos al hecho de que es necesario proteger el bosque primario y sobre todo esos árboles masivos. Ahorita gran cantidad del bosque que tenemos en Costa Rica no es primario, es bosque alterado, es bosque que en algún momento ha sido pues aprovechado. No tenemos una gran cantidad de esos árboles. Es necesario, desde nuestro punto de vista, refinar los modelos que tenemos para palmas, porque a diferencia de lo que sucede en árboles, en palmas es muy probable que necesitemos representar las especies más comunes, debido a las diferencias que hay en estructura, en forma de crecimiento. En mi opinión, los datos de Goodman, que son 9 especies, nuestros datos, que son 7, todavía no representan la diversidad en estructura que tenemos en palmas. Sin embargo, números más o menos no nos apartan del hecho de que las palmas contribuyen poco. Entonces, como conclusiones, para Barro Colorado, los árboles del dosel tienen un rol que es crítico, ¿verdad? Lo que es el secuestro de carbono. Otros arbustos, sobre todo a nivel de sotobosque, si bien son abundantes, pues a nivel carbónico no tienen un rol en términos numéricos importantes. Si bien las palmas son ecológicamente cruciales, no contribuyen mucho al secuestro del carbono. Entonces, en realidad yo esperaba un poquito más. Hay que preguntar si importa la calidad o la cantidad. ¿Importa el tamaño? Es interesante porque el carbono tendemos a considerarlo como un número y es un proceso. Como muchos fenómenos en biología, hay algo más a la historia que simplemente la parte numérica. El bosque, en inglés dicen que a veces perdemos la vista del bosque por los árboles. Aquí vamos a perder la vista de los árboles por el bosque, o algo así es como funciona. Necesitamos tomar en cuenta también el rol funcional de las palmas y otras formas de vida que localizan
su carbono en sitios estratégicos del bosque, como en el caso de las lianas, que si bien no invierten una gran cantidad de biomasa en tallos, la mayor parte del follaje está en la superficie del dosel, que es la zona más crítica del bosque porque es donde se concentra la luz, los recursos. Entonces, esa era la pregunta que yo tenía: ¿cuánto aportan las lianas? Perdón, las palmas. Y en realidad es bajo. El bosque hay que verlo como algo más integral. Y nuevamente, muchos de estos estudios tendemos a aplicarlos casi instantáneamente sin considerar que hay patrones de abundancia, que hay patrones de representación de ciertas familias o especies, que no necesariamente los vamos a tener en un lugar específico. Hay una combinación de especies de la cual va a depender la cantidad de carbono que es fijado, así como otros aspectos físicos y biológicos de un bosque. Si nosotros representamos el proceso sucesional, que usualmente la gente piensa que es un proceso de reemplazo, hay una serie muy amplia de estrategias de regeneración a lo largo de diferentes estadios ontogenéticos a través del tiempo en diferentes tipos de bosque. Hay especies que no logran alcanzar su etapa adulta, hay otros que se reproducen dentro de un claro y hay otros que se establecen en claro y necesitan bosque maduro para reproducirse. En Las Palmas tenemos todas esas estrategias, pues es necesario tener una representación mayor. Y hay que ver que el bosque tropical está cambiando. El bosque tropical no es tan húmedo como queremos pensar, y eso lo vemos cada vez que tenemos un fenómeno del Niño, donde durante sequías asociadas a esos fenómenos los bosques tropicales se convierten en fuentes de carbono, no sumideros. Esto es un proceso de retroalimentación positiva, y la retroalimentación positiva es difícil de controlar. Entonces, bosques más secos están asociados con mayor incidencia de incendios, mayor mortalidad de árboles grandes y mayor fragmentación, mayor pérdida de hábitat. Esta figura es interesante porque nos muestra la dependencia del bosque lluvioso de lo que es tener suficiente agua. Lo que nosotros estamos observando es que va a haber un movimiento del bosque lluvioso a un tipo de vegetación más estacional, y que hay ambientes más estacionales, entonces discutíamos con Guillermo, posiblemente se vayan a expandir, y este es el ambiente que estamos enfrentando. También hay que considerar que un bosque que sea funcional, un bosque primario, no necesariamente los bosques secundarios, no es que yo diga que no son importantes, también lo son, pero deberíamos también ejercer un poquito más de énfasis en la protección del bosque primario. Estos autores hicieron un estudio en el bosque atlántico de Brasil y ellos hicieron simulaciones donde removían frugívoros grandes. Los frugívoros grandes los echan, los matan, los cazan, los extraen cuando el bosque es alterado, y esos frugívoros grandes están dispersando árboles grandes. Entonces, a un mediano plazo estamos viendo que va a haber una tendencia a que haya menos carbono almacenado en el bosque tropical en bosques que son alterados. Esto definitivamente pues, nos hace reconsiderar algunas estrategias de reforestación, de restauración, donde posiblemente estemos apuntando a aumentar la cantidad de carbono, cuando deberíamos tener una visión más integral y no únicamente pensar en especies económicamente importantes, sino tener cadenas tróficas saludables que nos permitan tener un bosque funcional, que a su vez tiene todos estos beneficios que hemos mencionado en términos de la calidad de nuestra vida y la capacidad del bosque de proveer servicios a nivel de ecosistema. Entonces, ahorita estamos tratando de ampliar la lista de palmas y obtener modelos alométricos para representar especies que son abundantes, que son importantes dentro de la estructura del bosque, para generar este tipo de relaciones alométricas, que si bien ya tenemos una visión amplia de dónde están las palmas en el ciclo de carbono, y conste que son datos, al menos yo no he visto publicados, ya tenemos pues información y hay que actuar sobre esa información. Entonces, esto es, y con mucho gusto preguntas, no sé cómo andamos de tiempo. Eric. Muy interesante, tengo dos preguntas creo que relacionadas.
La primera es en términos de las ecuaciones alométricas. Una cosa que, digamos, en palmas que uno ve es que palmas de la misma altura, dependiendo donde estén dentro del bosque, algunas son mucho más gruesas que otras, que podría ser ya sea por plasticidad fenotípica de las palmas o por efectos microambientales que podrían estar afectando. Y todo eso en la ecuación se resume en un número, usualmente. Y eso tiende a veces podría, dependiendo de dónde se haga el trabajo, dar subestimaciones o sobreestimaciones muy grandes del carbono. Entonces, la primera pregunta es, o sea, ¿habrá alguna manera de empezar a tomar esto en cuenta mejor? Y asociado, para que no se me olvide. La segunda es, ahora, este cuento del carbono a mí me preocupa. Han salido, por ejemplo, ahora artículos que hablan ya de la velocidad de la fijación de carbono, y entonces le dan un sobrevalor enorme a los bosques secundarios, que impacta muchísimo la política nacional. Aquí los bosques secundarios, los forestales los adoran y quieren que todo sea un bosque secundario, fundamentalmente por esa velocidad. Y entonces, si las ecuaciones están mal estimadas, no sabemos esto. Y a mí me preocupa que vos digas que las palmas no fijan carbono, porque ahorita se las vuelan. Entonces, ¿se ha visto algo en términos, digamos, de la velocidad y todo eso? O sea, ¿cómo empezar a ver todo este montón de medidas en términos ya de una política nacional? Y el error que trae medidas. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta otras consideraciones. Una es la parte metodológica, porque hay varios, no es el único proyecto, ¿verdad?, de secuestro de carbono que está midiendo el carbono en diferentes puntos del país. Y hay un problema a nivel de muestreo, porque usualmente son parcelas de 1 hectárea en un punto único, que supuestamente es representativo de una región. Yo sé que el esfuerzo de muestreo es terrible, pero tal vez deberíamos hacer un mayor esfuerzo por representar esa variación ambiental que afecta no únicamente las palmas, sino otros árboles. Por ejemplo, en el caso de Iriartea deltoide, que tal vez es el ejemplo más obvio para mí, en San Ramón son muy gorditas y alcanzan alturas considerables. La estructura de Iriartea es muy diferente en Perú, es muy diferente en la selva, es muy diferente en otros lugares. Entonces hay un componente ambiental que, si bien nosotros tomamos en cuenta, es muy probable que a medida que aumentemos el número de sitios de muestreo, esa variación se va a ver mejor representada. Pero en el caso de los árboles y donde vienen estas bases de datos, lo que hay es valor de densidad de madera, y no sabemos dónde fue obtenido. Y bueno, algunos bases de datos tienen metadatos, pero igual, ¿cuáles fueron las condiciones en las cuales creció ese árbol? Los estamos aplicando a un árbol que posiblemente tuvo otras condiciones. Entonces hay mucho proceso de prueba y error. El error en estos modelos no se ha estimado y sigue siendo un signo de interrogación muy importante. El otro caso, y aquí está Silvia, tal vez usted debería contestar esa pregunta, el caso de Socratea para la reserva de la ERT, donde Silvia pues aportó nutrientes y la palma se disparó, ¿verdad? Que no solo hay que ver la biomasa, sino también la productividad y la velocidad de respuesta que tienen las palmas. Entonces lo que yo vi en la ERT fue que cuando agregamos fósforo, Socratea fue la especie que más respondió, incrementó el porcentaje de fósforo y de nitrógeno en las hojas, incrementó, y no sabemos la productividad porque es demasiado difícil medirlo, y eso es súper importante de lo que, o sea, en serio no se sabe lo que Gerardo está haciendo, nadie sabe, las hojas quedan ahí pegadas, guindadas por un año, uno no sabe cuánto se está lavando de los nutrientes y el carbono guindados, o sea, ya cuando se cae, ya la mitad del carbono ya se fue. Es todo muy eso no se probable sabe. que estos datos, nuevamente, yo no he visto nada publicado en la literatura que digan las palmas aportan tanto, pero ya se están generando relaciones, ecuaciones alométricas. Están los datos de Barrio Colorado, ¿verdad? Que eso, para aquellos de ustedes que se quieran meter en eso, en realidad lo que piden la gente del centro, del CTFS, de Smithsonian, es que citen el sitio, pero los datos están disponibles. Entonces imagínense lo que se puede hacer, ¿verdad?, con esos datos. Todavía yo creo que es cuestión de tiempo para que esos artículos se publiquen, y en realidad pues con mis estudiantes nos hemos tardado un poco, pero es necesario sacar esa información a la luz para hacerla disponible, pero con esas consideraciones, ¿verdad?, que hay variación ambiental, hay variación a nivel ontogenética, hay una ecuación alométrica, te da una medida estática del carbono, no te dice cómo cambia a través del tiempo. ¿Y raíces? Las raíces de las palmas tienen una densidad increíble. Bueno, o sea, esa parte no la vimos porque no hay datos para árboles.
¿verdad? Las ecuaciones, tanto del artículo de Rosa Goodman de 2013 como nuestros datos, nosotros tenemos datos de biomasa debajo del suelo, ¿verdad? Entonces es interesante y eso es algo, es un aspecto. Recuerden los datos que les presenté al inicio, la relación de biomasa en los bosques tropicales, de biomasa aérea o biomasa subterránea es casi de 1 a 1, y eso no sucede en zonas templadas, lo cual no son muy buenas noticias, porque a medida que el ambiente se vuelva más cálido, ese carbono almacenado en el suelo va a llegar a la atmósfera. Y hay un problema, ¿verdad? Porque el CO2, la forma como interacciona a nivel de regular la temperatura del planeta, es muy sensible a cambios pequeños en las concentraciones. Ahorita andamos por 407 partes por millón, ¿verdad? Y aumentando. Pues eso posiblemente, esperemos que no sobrepase las metas que tiene el Acuerdo de París, que es anda por ahí de 1 grado, un aumento de 1 grado, pero pequeños cambios en la concentración de carbono tienen grandes consecuencias en la temperatura global. Y ya es hora de que cambiemos el petróleo y que cambiemos de tecnología y que tengamos ese cambio no únicamente tecnológico, sino también mental. Ajá. Gracias, don Gerardo, por la presentación que ha sido para mí muy rica. Tengo mucho interés en el tema y quisiera recordar un gráfico que usted puso donde venían muchos puntos y me pareció que había una curva del mejor ajuste en ese gráfico. Ahí usted estaba diciendo que Las Palmas están muy abajito en la... Ese mismo, exactamente. Usted mencionó que Las Palmas estaban muy abajito en la cantidad de biomasa sobre el suelo, ¿verdad? Pero lo que me está diciendo también es porque está muy bajito el diámetro de la altura del pecho. Yo entiendo que Las Palmas con un diámetro de la altura del pecho pequeño tengan una muy baja cantidad de biomasa, pero esas palmas están metidas siempre en ese cuadro. Eso quiere decir que en realidad podríamos adoptarlo a esa curva de mejor ajuste. En realidad aquí tendríamos que identificar dónde están las palmas, ¿verdad? Para darle una respuesta más exacta. El cuadro, el gráfico lo que ilustra es el impacto que tienen los árboles del dosel, los árboles grandes, ¿verdad? Sobre lo que es el secuestro del carbono, que es desproporcionado. Las palmas tienen otra condición, que no concentran tanto el carbono. En la madera, por ejemplo, los valores de densidad que nosotros hemos calculado son bajos. Es madera que liviana, ¿verdad? Hay otros árboles que tienen una densidad de madera más alta, y si a eso usted le añade que además son árboles del dosel con troncos de hasta 3 metros de diámetro, ¿verdad? Entonces, uno de esos árboles puede representar el carbono de una gran cantidad de palmas, ¿verdad? Permítame seguir. Antes de eso también usted puso la tabla donde estaban Las Palmas como número 27 con el dato, con la variable, digamos, no era ese, con la variable de cuánto carbón estaba fijaba él con respecto a otras familias de plantas. Ese me pareció que era. ¿Sería ese? No, el que venía. La tabla anterior. Esa. Okay. Ahí estaba, ¿dónde es que está? Vamos a ver, si no, Había uno está más que abajo, decía- está en número 33. Está el número 33, que es el above ground biomass de Las Palmas, Ajá. ¿verdad? Ese above ground también está relacionado con el diámetro de la altura del pecho. Es que lo que yo quiero, al punto al que quiero llegar es que hay palmas con un diámetro de la altura del pecho grande. Yo estoy de acuerdo que no es como pensar en una ceiba o en un árbol de más diámetro a la altura del pecho, pero en una situación crítica como la que estamos, de proteger casi que cualquier biomasa arriba del suelo, y me recuerdo de estas palmeras que están aquí en este pasillo, que yo digo, hey, mira, entonces, como decía Eric, si las palmas no fijan nada ahí, ¿por qué no mejor no cortamos eso y evitamos el problema de las hojas que se caen, verdad? O pienso en ecosistemas que tal vez no son autóctonos de Costa Rica, pero playas donde hay muchísima palmera, que sea punífera, no importa. Primero que todo, para especies de sotobosque pequeñas hay una relación entre la cantidad, o sea, el número, la densidad, el número de tallos versus el carbono. Y la relación es más lineal, ¿verdad? Pero llega un momento en que esa relación se vuelve exponencial, cuando alcanzan ciertos tamaños, ¿verdad? Ahora usted menciona, bueno, no quiero que tenga usted la idea, bueno, Las Palmas tienen poquito
porcentaje muy pequeño, ¿verdad? Entonces no nos importa, es más, no nos preocupemos de sacar más ecuaciones alométricas porque hay. Sigamos lo que nos dicen los forestales, no hay ningún forestal presente, perdón. En fin, sí, ¿verdad? Perdón. En realidad, pues hay muchos ecosistemas que no están representados. La mayoría de estos modelos están enfocados en bosque lluvioso de bajura. ¿Qué sucede en el bosque nuboso? ¿Qué sucede en el páramo? Manglares han sido un poquito más estudiados y se ha considerado que son muy importantes porque concentran proporcionalmente una gran cantidad de carbono. Pero ahí tenemos otras formas de vida y otros ecosistemas que no están representados. Entonces lo que se requiere es más investigación. Y eso es el proceso, el contexto de este campo donde lo que se hace es mejorar las estimaciones, incorporar más información. Aquí yo creo que el consenso es que las políticas no deben ir a concentrarse en aumentar el carbono per se, sino tener bosques funcionalmente diversos. Y ahí todos cuentan, ¿verdad? Yo decía eso por la popularidad de ahora de pensar en que sembremos porque es para fijar carbono, ¿verdad? Que eso es lo que ahora está moviendo más recursos. Creo que no es una mala idea, pero hagamos ese bosque más diverso, incluyamos algunas especies que no es todo por la plata, ¿verdad? El otro día eso lo discutíamos en una clase y tenemos que cambiar esa mentalidad de vender y jalar, ¿verdad? De fijar carbono para recoger y no nos volvemos a ver, sino también para tener ecosistemas que sean funcionales y que nos den otras cosas más allá del puro beneficio económico, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo considera usted que es la forma más apropiada de medir la captura de carbono en bejucos? ¿La forma más apropiada para? Medir la captura de carbono en bejucos. Bueno, es una buena pregunta porque los bejucos están construidos de otra manera y tenemos una enorme diversidad, posiblemente más que en Las Palmas porque pertenecen a diferentes familias. En realidad es muy difícil, yo creo que necesitamos datos, ¿verdad? Porque tal vez estamos buscando respuestas fáciles, midamos el diámetro, o midamos la longitud, o midamos la densidad, cuando en realidad pues hay que reconocer que las plantas son muy diversas. En ciencia intentamos encontrar patrones, no es que vaya a ser una especie o un método, ¿verdad? Pero sí hay que considerar que hay diversidad y que esa diversidad tiene que estar representada en nuestra metodología, si no vamos a tener que reconocer nuestras limitaciones, como es lógico hacerlo, ¿verdad? Pero no hay, la gente ha medido el diámetro de bejucos y yo sé por experiencia y porque he colectado datos en ese sentido que las lianas distribuyen la mayor parte de su biomasa a nivel foliar en la parte más crítica del bosque, que es la superficie del dosel, ¿verdad? Pues el diámetro de tallos no es lo único que podemos medir porque no podemos subir tan fácil, ¿verdad? No nos queda de otra, pero que ahí en adelante eso sea una buena variable que me prediga la cantidad de carbono, pues muéstrame los datos. Bueno, entonces creo que muchísimas gracias. Gerardo tiene amplia experiencia en congresos internacionales, foros, por supuesto, excelente representante de la Academia Costarricense, ha sido editor asociado de una excelente revista de ecología que es Zoecología y revisor de un montón de revistas de corte nacional e internacional. Hoy está con nosotros entonces acá y nos viene a hablar del rol de las palmas en el secuestro de carbono en bosques tropicales. Sin más, los dejo con Gerardo. Bueno, gracias Carlos y gracias Gerardo por esa presentación. En realidad, pues gracias a ustedes también por venir y compartir este ratito para discutir algunos de los tópicos de investigación que me interesan. Obviamente, en este caso vamos a hablar un poco de las palmas y hay que ponerle en un contexto amplio, porque estimar no solamente la cantidad de carbono que tenemos en el planeta, sino también la dinámica de ese carbono, es de enorme importancia. Todos sabemos que estamos enfrentando el cambio climático, el calentamiento global, y que a medida que progresa el proceso de calentamiento, por ciertos fenómenos climáticos se van acelerando.
se van haciendo más intensos. Entonces, entender cómo funciona el carbono tiene importancia no solamente... Allá, por supuesto, aprendió el inglés, aquí aprendió el español, y dónde no sé, pero aprendió francés, entiende un poquito de francés, lee francés. Además, por si no lo saben, toca guitarra, ¿cierto? Sí, pinta cuadros, excelente chef de barbecue y portero de vez en cuando, aunque dice que no es tan bueno, pero si lo ponen en una mejenga, dice que de defensa es mejor. Como profesor, después de su doctorado, ha sido profesor aquí en la Universidad de Costa Rica, por supuesto, ha sido profesor en la EARTH también, y en una institución asociada con la Academia Estadounidense que se llama The School for Field Studies. Ha sido profesor visitante en la Universidad de las Redlands en California y en la Universidad de Ulm en Alemania. Tiene un montón de publicaciones, más de 40 publicaciones. Si ustedes ven más o menos la carrera de publicación de Gerardo, empezó con cosas más ecofisiológicas, después se pasó a cuestiones de manejo y conservación, creo yo. Tiene un montón de publicaciones con alometría en plantas, y yo creo que las últimas andan por ahí de diversidad funcional y en esa dirección. Ambiente. Y yo le decía a mis estudiantes de Historia Natural que ojalá el país se adaptara al proceso de calentamiento global de una forma gradual, de una forma concertada, de una forma proactiva y no reactiva. De cierta manera, el impacto del niño es un recordatorio de lo que nos depara el futuro, lo que nos va a deparar. En cierta medida, podemos decir que es un impacto positivo, porque si bien no nos vamos a adaptar de manera consciente, lo vamos a hacer de manera reactiva. O sea, que nos vamos a ver obligados a desarrollar cambios en el uso de la tierra, en las actividades económicas de una determinada región, que ahorita van en otra dirección totalmente en contraste con lo que es el proceso de calentamiento. Mucho del estudio del secuestro de carbono en los trópicos está concentrado en los bosques tropicales, por razones obvias, porque ocupan un área pues bastante grande, debido a la dinámica de carbono que es muy alta, al hecho de que tenemos tanto carbono arriba, o sea, en la vegetación viva, como en el suelo, por lo menos en el primer metro, estamos cerca de una proporción de 1 a 1, también a nivel local, sino también a nivel global. A nivel local podemos hablar de programas de certificación, con lo que es la fijación de carbono. Alcanzar la carbono neutralidad es uno de los metas de la República de Costa Rica para el 2021. Entonces entramos en un proceso de contabilidad donde es necesario pues entender la pérdida, las entradas y las salidas, la manera en que ese carbono se va a almacenar. Y además que esto nos permite estimar el impacto que tenemos sobre el ambiente en términos de nuestros patrones de consumo, nuestro estilo de vida. Esto es muy reciente, los fenómenos del Niño se van haciendo cada vez más intensos. El año pasado, bueno, terminando oficialmente este año, tuvimos un fenómeno del Niño muy fuerte, y como que cada vez que enfrentamos uno de estos fenómenos climáticos, hacemos el propio, por lo menos tenemos la voluntad, la intención de mejorar lo que es la eficiencia de nuestro uso de recursos, no solamente a nivel personal, sino a nivel de país y a nivel global. Bueno, definitivamente nuestro estilo de vida se refleja en el impacto que tenemos en el Don Jorge Cortés me pidió que hiciera una introducción del doctor Gerardo Ábalos, y es casi que imposible hacer una introducción de Gerardo Ábalos en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Bueno, no imposible, pero yo no sé si tiene sentido, siendo Gerardo Ábalos tan conocido en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. En fin, nada más para comentarles rápidamente, el doctor Gerardo Ábalos aquí presente
tibaseño de corazón, pero creo que todavía no es sapricista. Sacó su bachillerato en la Universidad de Costa Rica en 1991. Después pues quiso aprender inglés y se fue a los Estados Unidos. Y terminó como en el centro de los Estados Unidos, en Missouri. Y en la Universidad de Missouri sacó su maestría en 1996. Después le gustó tanto Missouri, pero no le gustó la universidad, que se pasó de universidad, se quedó en el estado y sacó su doctorado en la Universidad de Missouri en la ciudad de San Luis. Eso fue en 1999.